Buenos días, amados hermanos, aquí nuevamente junto con Débora, ¿sí? Para llevar este programa adelante. Jesús prepara mi vida, de la ciudad Piedra, Canelones, Uruguay, de la iglesia Ebenezer, donde está nuestro pastor Freddy Sosa, llevando, ¿verdad?, la palabra aquí en esta iglesia. Hermanos, estamos contentos, estamos felices por tener este Dios tan amoroso, tan glorioso, como digo yo, hermano, que cuando nos levantamos de temprano, ¿verdad?, nos levantamos adorándolo, glorificándolo, ¿sí? Sabiendo que Él tiene el cuidado de nosotros, que Él nos ha guardado, nos ha protegido, ¿sí? Que su sombra, ¿sí?, como dice el Salmo 91, ¿verdad?, el que habita la sombra del Altísimo morará bajo la sombra omnipotente. Qué lindo, hermanos, levantarse, ¿verdad?, temprano para adorar y glorificar a Dios. Hemos caído un poco con gripe, hermanos, todos estos días atrás, sí, pero viendo la mano de Dios, orando, clamando, tomando cosas caseras, amados hermanos, los té de nuestras abuelas, ¿verdad?, esos té que te hacen sudar y te sacan todo aquello que ha entrado en tu cuerpo, hermanos queridos. Y siempre acordándome de un pastor del Salvador, cuando vino el coronavirus, que Dios le habló de volverse a los remedios caseros, hermanos. Y mientras yo estuve con gripe y la sierva estuvo con gripe, nos acordábamos, amados hermanos, de lo que Dios le había hablado a aquel pastor, ¿verdad?, en el 2021, que teníamos que volvernos a las raíces, ¿verdad?, a lo primordial. Y uno que ya tiene 66 años, cuando veíamos a nuestras madres, a nuestras abuelas, ¿sí?, cuando teníamos gripe, cuando teníamos tos, ellos con remedios caseros, hermanos, era tremendo como quedaba sano, y al otro 2 o 3 días ya estaba descalzo allí, jugando entre la zanja en el agua. Y así nos criamos, ¿verdad? Y yo me acordaba de ese pastor, digo, Señor, te doy gracias. Gracias, Señor. Y aquí estamos, hermanos, nuevamente, ¿sí?, para traer palabra de Dios, para estar comunicados con ustedes, junto con mi hermana Débora, amados hermanos, fiel sierva del Señor, allí todos los días trabajando en la radio, amados hermanos, para hablar lo más importante, para hablar, sí, de Dios, para hablar de nuestro Señor Jesucristo, para hablar de nuestro Espíritu Santo, nuestro Consolador, que no nos deja, hermanos queridos, hasta que venga Cristo o hasta que venga la muerte. Él siempre va a estar con nosotros, hermanos, permanentemente. Y quiero ir a la palabra allí, en 1 Juan 3:7, amados hermanos, la palabra del Señor para hacernos reflexionar a cada uno de nosotros, ¿verdad? Una palabra para saber cómo es el carácter de Dios, cómo es el Señor, ¿sí?, y cómo nosotros tenemos que estar viviendo la palabra para cumplir con la palabra, ¿sí? Y allí, en 1 Juan 4:7, Dios es amor. Dios es amor. Qué lindo, hermano, cuando, ¿verdad?, tenemos un Dios que es poderoso, omnisciente, omnipresente, omnipotente, pero al mismo tiempo es amor. ¿Sí? Es amor. Y dice así: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Aquí Juan, el apóstol del amor, ¿verdad?, hablando, sí, que nos amemos unos a otros. Y qué lindo es esto, hermano, para este tiempo final, cuando el amor se ha enfriado, no solamente en el mundo, sino entre muchos creyentes. Muchos creyentes ya no creen en nada, ya no tienen amor por lo que han vivido, por lo que han pasado, ¿sí?, por las pruebas, por las luchas. Y como lo primero que se va de la vida de un cristiano es el amor.
Y empieza a mirar y empieza a ver las cosas como veía antes cuando estaba en el mundo. Y eso, hermano, es peligrosísimo para nosotros como creyentes, porque Cristo viene pronto, cada día se acerca más la venida del Señor, ¿sí? Y la iglesia debe reflejar el amor de Dios. Cada hermano debe reflejar el amor de Dios. Si no, hermanos, si no reflejamos el amor de Dios, nos estamos mintiendo nosotros mismos. Nos estamos mintiendo nosotros mismos. Para tener amor, el amor de Dios, no el amor de hombre, sino el amor de Dios en nosotros, como dice que el Señor llenó nuestras vidas de amor, hermanos, tenemos que caminar tomando nuestra cruz. Tenemos que caminar negándonos a nosotros mismos y poner como bandera en nuestras vidas el amor de Dios. Como nosotros tenemos que morir a nosotros mismos, estar sepultados con Jesús, amados hermanos, para que realmente exista el amor de Dios en nuestras vidas. Hermanos, si no estamos sepultados con Cristo, si no estamos crucificados con Cristo, como dice la palabra, es muy difícil que nosotros tengamos el amor de Dios. El amor de Dios es cuando nosotros hemos menguado a nosotros mismos y hemos dejado que Cristo creciera en nosotros, se formara en nosotros. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Nosotros debemos entender, debemos de comprender y examinar la palabra. ¿Por qué el Señor dice así? Yo no los conozco, hacedores de maldad. No han hecho la voluntad de mi Padre. Y qué hermoso es, hermano, que podamos entender que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios en esta tierra, no vamos a ser salvos. Pero Tomasino, yo acepté a Cristo como mi Salvador. Sí, lo aceptaste, pero amás la palabra y la pones por obra. Dios, hermanos, nos está pasando por una zaranda a todos, para ver si se ve el amor de Cristo en nuestras vidas. Por eso cuando leemos la palabra tenemos que decir, Señor, que esta palabra se haga viva en mi vida y yo la pueda vivir. Porque todo el mundo sabe que Dios es amor. Pero tú como hijo de Dios, ¿eres amor? Da para reflexionar, hermano. Y da para decir, como en el programa a las 5 de la mañana, arregla tu vida con Dios. Arregla tu vida con Dios. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué tremendo, hermano, lo que Dios está poniendo hoy en nuestros corazones. ¿Sí? ¿Conoces a Dios? Una pregunta que tenés que hacértela. Yo me la tengo que hacer. Débora, que está conmigo, la tiene que hacer. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Dios envía a su Hijo por amor a morir en la cruz del Calvario, masacrado, y Él muere por amor. Él cuando oró allí en el monte Getsemaní, ¿verdad? Y Él oró, y dice que sus sudores eran como grandes gotas de sangre. Y Él le decía al Padre, Señor, si quieres, pasa esta copa de mí, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía, ¿sí?, cómo iba a sufrir. Él sabía todo lo que iba a padecer para salvarnos a nosotros. Pero que no se hiciera la voluntad de Él, sino la voluntad del Padre. Por eso tenemos que conocer a Dios. Dice, todo aquel que ama a Dios
es nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Tenemos tiempo para escudriñar las Escrituras y conocer a Dios? Mira, amiga que me estás escuchando, amigo que me estás escuchando, vos tenés que encerrarte con el Señor, dedicarle tiempo, porque Dios es un Dios personal. Es el Dios de Débora y es el Dios de Julia. Es el Dios tuyo. Dios es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Un Dios que trata personalmente con cada uno de nosotros. Porque todos nosotros somos distintos. Aún en las huellas digitales ninguno somos iguales. Y nosotros, hermanos, tenemos que tener esa comunión con Dios permanentemente, porque Dios quiere hablar a nuestro corazón, Dios quiere enseñarnos, quiere mostrarse a tu vida para que tú lo conozcas. Entonces, Dios me da una palabra para todos nosotros, pero no es lo mismo que tú busques a Dios. La palabra dice, buscarme y viviréis. Entonces Dios manda a cada uno de nosotros a que lo busquemos. Claro que Dios usa pastores, Dios usa hombres, mujeres que están sirviendo a Dios trayendo palabra. Claro que sí. Y eso es bueno porque está mandado por Dios. Pero Dios no quiere solamente que oigas a Tomasino. Dios quiere que lo oigas a Él, ¿sí? En tu cuarto, cerrando la puerta, en secreto, que tú estés hablando con tu Padre Celestial, leyendo la palabra, pidiéndole revelación cuando no entendés lo que significa una cosa, cuando no significa otra, ¿sí? Y tener esa relación íntima con Dios. Dios levanta pastores, levanta hermanos que predican la palabra, gloria a Dios. Eso está dentro de los planes de Dios. Pero el plan mayor para tu vida es que tú tengas un encuentro personal con Él. Eso es lo más importante para Dios. No solamente, está Tomasino, a tal hora lo voy a escuchar. Tal otro pastor, o aquel copastor, o aquel que lleva la palabra. Lo voy a escuchar. Pero ¿cuándo haces tiempo para estar a solas con Dios? Para conocer realmente lo que es el amor de Dios. Para reconocer cuál es el carácter de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que tener un encuentro personal con Jesucristo. Cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, amados, amémonos unos a otros. Porque el amor es de Dios. Si no nos amamos unos a otros y no estamos mordiendo unos con otros, no estás reflejando el amor de Dios. Porque Dios ama al más vil pecador. No comparte su pecado. Está esperando que se arrepienta. Pero Él lo ama. Y si ama al más vil pecador, a un violador, a un asesino, a un ladrón, a un adúltero, a un fornicario, a una prostituta, si Él los ama, ¿verdad? Y lo único que espera es que se arrepientan para que sean sus hijos, cuanto más nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos que fueron llamados por Dios para ser salvos. Y Dios está tratando con cada hermano en particular, con cada hermano. ¿Quién soy yo para hablar mal de un hermano cuando Dios con sus manos de alfarero está trabajando en él, como está trabajando conmigo? Hermanos, tenemos que ayudarnos unos a otros. Ahí es donde se refleja el amor.
Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Qué importante, hermano, conocer a Dios. Vuelvo a repetir lo mismo. No tengo apuro para hablar varias veces el mismo versículo hasta que nos quede grabado en el corazón. ¿Conocemos a Dios realmente? ¿O nos hemos hecho a un Dios a nuestra manera? Y pasamos de ser hijos de Dios a ser religiosos. ¿Por qué? Por no tener esa comunión con Dios, esa búsqueda con Dios. ¿Sabe que corremos gran peligro de pasar a ser religiosos? Hablar de las cosas de Dios sin conocer a Dios te hace un religioso. Y Dios no quiere que seas religioso. Dios quiere que seas un hijo de Dios y que reflejes el amor de Él en todos tus actos aquí en la tierra. Mirá la importancia. Ahora, ¿has pensado esto? ¿Has pensado que Cristo viene? ¿Has pensado que Dios nos está dando un tiempo para que arreglemos nuestra vida con Él? Mira lo que dice en el 8. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Ahora, el tema es ¿a quién amas? Porque amar a tu mujer, amar a tus hijos, amar a tu familia, pero amar al que te desprecia, amar al que habla mal de ti, amar a aquel que te tira pedradas de toda índole. Ese es el amor. Amar a aquel que te desprecia, aquel que te da vuelta la espalda. Amar a aquel que no quiere saber nada de ti. Mirá la diferencia. Y Cristo lo demostró. Cristo lo demostró. Nosotros estábamos todos descarriados como ovejas. Cada uno se apartó por su camino. Le dimos la espalda a Dios. Sin embargo, a Él no le importó. Y vino a la cruz del Calvario a sufrir, a morir, hermanos, por amor a ti y por amor a mí. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces un compañero de trabajo, una compañera de trabajo, no sé, te hace la vida imposible, te hace la guerra? Y tenés que decir, Señor, gracias. Gracias porque has puesto a esta persona delante de mí para probar si hay amor en mi corazón por ella o por él. ¿Cuántas veces Dios nos pone personas difíciles, enredadoras, chismosas, envidiosas en nuestro camino? ¿Cuántas veces? Y tú le has dado, Señor, gracias por esa mujer o ese hombre que siempre está buscando lío, que siempre está en ese enredo, en esa madeja, en ese chusmerío. Y has dado gracias a Dios, porque Dios está haciendo con la vida de esa persona, está haciendo que brote el amor en tu corazón por ella o por él. Hermanos, Dios nos está probando constantemente, porque nada inmundo entrará en el reino de los cielos. Nada inmundo, nada inmundo. Hablaba con un pastor los otros días, estuvimos hablando como 3 horas ahí por teléfono, y el pastor me contaba de uno de sus miembros que no se sujeta a nada. Y me decía, Tomasino, ¿sabes que me está pasando esto, esto y esto y esto? Y bueno, y le hablé duramente, le hablé firme. Dice,
yo ya lo iba a sacar de la iglesia, yo ya iba a decir, bueno, hasta acá, hermano, hasta acá. Usted no se sujeta, usted no vive una vida como a Dios le agrada, hasta acá conmigo. Y si estuve a punto de decírselo, y me puse a orar y a decirle, Señor, ¿qué harías tú? Y allí vino al corazón de él, amar misericordia. Amar misericordia. Entonces lo llamé al otro día y le dije, mira, vas a seguir trabajando como obrero, vas a estar haciendo las cosas, pero es la última oportunidad que te doy. Y como el Señor lo dijo, que había que restaurarlo. Amar misericordia. Ahora, ¿a quién vamos a amar misericordia? Aquel que no hace la guerra. Amar misericordia, aquel que habla mal de ti, que no obedece. A ese tenés que amar. Amar misericordia. Porque esa persona no está caminando en el camino, está caminando derecho al infierno. Y nosotros tenemos que tener ese amor de Dios, amar misericordia, para sacar a esa persona que va camino al infierno. Amar misericordia, le dijo el Señor. Por eso el que no ama no conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. ¿Cuántas veces, querido pastor que me estás escuchando, siervo, sierva de Dios, no sé en la parte del mundo que me estás escuchando, te has olvidado de la misericordia que Dios ha tenido contigo? ¿Cuántas veces te has olvidado de la paciencia que Dios ha tenido contigo? Y después quiere aplicar la rudeza a aquel que Dios está tratando con él, pero que vos no tenés paciencia con él. Sin embargo, Dios sigue tratando. Por eso siempre tenemos que estar presente en nuestro corazón, saber del hueco y la cantera y de la inmundicia que Dios nos sacó. Y cómo Dios tuvo paciencia conmigo, tuvo paciencia contigo, y que esa misma paciencia tú la tienes que tener con otro. Pedro, ¿me amas? ¿Se acuerdan? 3 veces. Apacienta mis ovejas. Y el mismo Pedro que Dios le tuvo que hablar para que reflexionara, dice en un capítulo de él, apacentar la grey de Dios. Cuánta tristeza y cuánto lloro y crujir de dientes cuando venga Cristo y muchos se queden por no poner la palabra de Dios por obra. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Escucha bien, que vivamos por Él. No que vivamos en nuestros pensamientos. No que vivamos a nuestra manera. Que vivamos por Él. Y acá podemos tener varias preguntas, pero te voy a hacer una. ¿Estás viviendo por Él o estás viviendo para ti? ¿Para quién estás viviendo? Qué pregunta, ¿verdad? Pero Dios te la puede hacer también. ¿Estás viviendo para Dios o estás viviendo para ti? En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él.
para que vivamos por la palabra. Él es el verbo hecho carne, Él es el camino, la verdad y la vida. Claro que muchas cosas no nos va a gustar, pero tenemos que morir, tenemos que estar sepultados. Bienaventurado soy cuando por mi culpa os soy vituperado, cuando digan toda clase de mal. ¿Te olvidás de las bienaventuranzas? ¿Te olvidás de las promesas de nuestro Señor Jesucristo para nuestras vidas? ¿O seguís caminando en tus pensamientos y no sos bienaventurada, y no sos bienaventurado? Por eso tenemos que vivir por Cristo, por el Hijo unigénito de Dios. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿Por quién tenemos que vivir? Que Dios nos ayude, hermano. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que en que Él nos amó a nosotros. Mira qué tremendo, hermano. Qué tremendo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Ninguno que estamos acá, ninguno de los que me están escuchando, amó a Dios primero. Vivía la palabra. No, hermano. No. Él nos amó. Él envió el Espíritu Santo para convencerte de pecado y usó a su mismo Espíritu para presentarte a Jesús. Ese es el amor. Él no nos midió conforme al pecado que teníamos. Él llega a una cárcel y aquel que asesinó y robó se arrepintió genuinamente, aceptó a Jesús, inmediatamente la sangre de Cristo lo limpia y es apuntado en el libro de la vida. Es Dios el que te busca. Es Dios. Por eso cuando los hombres dicen, ganamos tantas almas. Hermano, no hay temor de Dios. Nosotros no ganamos a nadie. A nadie. Toda la obra del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra que todo está hecho por Él y para Él. Y nosotros tenemos que estar sepultados para que Él nos use. Ganamos tantas almas. ¿Quién sos tú para decir ganamos tantas almas? Y me vas a decir, sí, está apuntado en la Biblia. Claro que sí, un error de escritura. Porque Dios te usa como un instrumento. El instrumento hay de oro, de plata, de bronce y de madera. El tema es saber qué clase de instrumento sos. Que Dios nos ayude. Él nos amó primero. Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Envió a su Hijo para que fuera una ofrenda de olor fragante, como dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Dios nos dice, ¿sí?, considerar al que está delante tuyo como mayor que tú. Hermanos, cuando nosotros vemos a los hermanos, aún aquel que recién entra, ¿verdad?, tenemos que verlo mayor que uno mismo. Yo tengo que ver a mi hermana y compañera acá de radio, a Débora, mayor que yo. Yo soy el pastor. Pero yo tengo que verla a ella mayor que yo. Eso es lo que me enseña la palabra. Eso es lo que me guía la palabra. Pero a veces, hermano, nos equivocamos de métodos que no están en la Biblia, y porque tenemos estudio, y porque estamos, hermano, con un cartelito que dice que hiciste tal materia, tal otra materia, te crees llevar el mundo por delante. En el camino de Dios es distinto. El que sea el mayor, sea vuestro servidor.
Mirá qué importancia, amados hermanos. Que Dios nos ayude. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Vamos a ir a un corte con mi hermana Débora, amados hermanos, y vamos a ir la segunda parte hablando de lo mismo.